como les dije, vamos a partir con cosas de segundo orden. Así que creamos aquí ecuaciones de segundo orden. Entonces, E2 de segundo orden. Entonces, esto, como les dije, nos va a permitir entender cómo funcionan las ecuaciones diferenciales cuando tienen un orden 2 o 3 o 4 o en general. Entonces, consideremos una ecuación de la forma f igual, o sea, f de x, que de hecho, bueno, vamos a tener una función que va a tener variables en x, en y' y en y', que en este caso sería en este caso una ecuación, o sea, sería una solución de orden 2. Y vamos a suponer que esta función va a ser igual a cero. Entonces, en general, cuando estemos hablando, por ejemplo, de ecuaciones de segundo orden, vamos a tener cosas de este estilo. En este caso, aquí simplemente lo digo como una función porque en realidad puede tener cualquier forma nuestra ecuación diferencial. No necesariamente va a tener la forma que, no sé, en el caso cuando teníamos ejemplo primer orden, yo siempre le escribía esto como de esta forma, como y de prima y f de x y y. Y uno siempre lo escribe de esta forma, pero en realidad pueden ser un poco más generales las ecuaciones. Entonces en este caso simplemente lo escribimos de esta forma. Y que bajo ciertas condiciones, bajo ciertos modelos, quizás sea tener algo parecido a lo que nosotros hicimos en segundo orden. Entonces, escribimos aquí que bajo ciertas condiciones tendrá la forma, no sé, aquí uno podría decir que f mayúscula de x y prima y prima prima puede ser como y prima prima menos un f de x, y prima. Es decir, algo parecido a lo que nosotros teníamos en el caso de primer orden. Solamente que aquí, bueno, cuando lo veíamos anteriormente era algo así y esta parte de acá no está. Y decíamos que este ejemplo era igual a cero. Entonces ahí nosotros obteníamos algo de este estilo. Ahora está un poquito más general. Y como habíamos dicho que antes esta función f mayúscula va a ser igual a cero. Entonces al fin y al cabo estamos diciendo que y prima prima va a ser igual a f de x, y prima. Entonces, nos vamos a preocupar por ahora de resolver cosas de este estilo, porque van a ser un poquito más sencillas de trabajar. Cuando se tienen ecuaciones que no necesariamente obedecen esta forma, puede ser mucho más complicado y puede que ni siquiera podamos resolverlo. Porque, por ejemplo, no sé, aquí podríamos tomarnos esta función de acá podríamos tomarla con otra forma. No sé, podrían tener términos como, pongamos aquí, no sé, como y prima prima elevado, no sé, a 6 por y prima menos y prima prima x y no sé, más y prima elevado a 10 igual a cero. Entonces aquí claramente tenemos algo mucho más complejo de resolver y claramente esto no va a ser igual a esto de acá, porque tampoco no hay como que podamos llegar y despejar aquí y prima prima. Entonces obviamente esta función de acá puede ser muy compleja y en esos casos puede que ni siquiera existan métodos para resolverlo. Y por eso que nosotros nos vamos a concentrar en cosas de este estilo, que son un poquito más sencillas y ahí nos vamos a dar cuenta que ya estos modelos que obedecen este tipo de comportamiento. O unos más o menos similares. Después vamos a ver otro tipo de ecuaciones diferenciales por ejemplo, vamos a ver también el tema de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, que hacen muy similar a lo que vimos antes con lineal de primer orden. Pero como le dije en un principio, vamos a considerar cosas de este estilo. Entonces damos un ejemplo clásico en el que, por ejemplo, esta función f de acá solamente depende de x, no depende de las otras dos, ni de la solución ni de su derivada. Supongamos aquí ejemplo. El caso más sencillo, por ejemplo, supongamos que y prima prima va a ser igual a x al cuadrado más 2 seno de x. Y supongamos que no sé, le damos una condición inicial de en el cero la solución va a ser igual a 1. Entonces en este caso es súper sencillo, porque les dije que, bueno, toda esta parte de acá solamente depende de x. Entonces aquí yo tengo un ejemplo f de x. ¿Y por qué digo que es sencillo? Porque, bueno, simplemente basta en este caso integrar dos veces con respecto a x, esta ecuación de acá. Entonces si nosotros
De hecho, voy a escribir aquí la ecuación. Como ejemplo, si nosotros tenemos... Por ejemplo, si nosotros tenemos esto, entonces integrando con respecto a x, nos quedaría... Ahora simplemente, bueno, aquí tengo la doble derivada. Entonces si estoy aplicando una integral, por el teorema fundamental del cálculo me queda algo de este estilo, ¿cierto? Bueno, y para ver el tema de la antiderivada, o sea, de la primitiva en este caso de nuestra función y'. Entonces nos quedaría de esta forma, y esto va a ser igual a, bueno, en este caso si integro esto me quedaría aquí x, o sea, x cubo, elevado, o sea, partido en 3, más esta parte acá nos quedaría como menos 2 coseno de x y una constante. Y entonces ahora nuevamente podríamos integrar con respecto a x. Entonces si volvemos a integrar con respecto a x, obtendríamos justamente la solución. Entonces como les dije, es súper sencillo. Y aquí nos quedaría 2 seno de x más, bueno, aquí tengo una constante, entonces me quedaría la constante con un x más otra constante. Entonces esta sería la solución de nuestra ecuación. Y bueno, en este caso, en este ejemplo, yo les di solamente una condición inicial. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo reemplazo la condición inicial con esta solución, me quedaría algo, bueno, en este caso si estoy evaluando en el 0, se me va S, se me va S y se me va S. Entonces me quedaría C2 igual a 1. Entonces esto implica que la solución me queda como x a la 4 partido en 12 menos 2 por el seno de x más C1 por x más 1. Entonces, bueno, como les dije, esto sería súper sencillo de resolver. Aunque también aquí hay una pequeña observación. Y es que, fíjese aquí, en esta ecuación yo solamente les di una condición inicial. Y fíjense que con una condición inicial solamente puedo encontrar C2. Que eso, en este caso C2 va a ser igual a 1, dijimos. Pero no pude encontrar C1. Entonces aún así me queda una ecuación, a pesar que le di una condición inicial, uno espera que con una condición inicial la solución se vuelva particular, porque va a ser esa solución para esa condición inicial. Entonces en este caso no se vuelve particular la solución. Aún así es más o menos entre comillas general, porque este C aún no tiene una forma, no tiene un numerito en específico. Entonces aquí, de hecho, de solo de esta solución ya tenemos infinitas soluciones, porque el C1 podría ser 2, no sé, podría ser 3, podría ser menos 10, qué sé yo. Cualquier numerito que a uno se le ocurra. Entonces aquí de aquí tenemos infinitas soluciones. Y este ejemplo también nos dice que, por ejemplo, ecuaciones de segundo grado o de segundo orden necesariamente tienen que tener dos condiciones iniciales. O dos condiciones al menos, quizás no necesariamente iniciales, pero dos condiciones sobre esta ecuación para que de alguna forma podamos encontrar la otra constante. Y de hecho este patrón se va a repetir siempre con ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si ahora tengo una ecuación diferencial de orden 3, entonces por ejemplo aquí tengo 3 derivadas, entonces voy a necesitar 3 condiciones. Y no sé, pues, si tengo aquí una derivada de orden n, entonces también voy a necesitar n condiciones. Van a existir condiciones iniciales o condiciones de frontera, que de hecho ahí vamos a hablar un poquito de las dos. Pero tienen que ser condiciones. Incluso pueden ser otro tipo de condiciones por ejemplo, uno puede tener un cierto modelo matemático y puede que las condiciones que me dé ese modelo de acuerdo a ciertos experimentos, ciertos fenómenos, quizás no sean ni siquiera condiciones ni condiciones de frontera ni condiciones iniciales. De hecho, por ejemplo, usualmente en mecánica cuántica se suelen encontrar condiciones de normalización. Como que uno, que bueno, no va a aplicar mucho el tema de normalización, pero simplemente es una condición física necesaria para que la solución tenga una cierta forma física, por así decirlo. Entonces se le obliga, por ejemplo, a la solución que uno obtiene, no sé, pongamos esta solución de acá, se le obliga, por ejemplo, a que su integral con el módulo al cuadrado, es decir, con el valor absoluto al cuadrado, por ejemplo, no sé, en todo el intervalo en el que estemos estudiando esta solución, sea igual a 1. Se pide esta cosa, por ciertas condiciones. Entonces, al imponer esta condición, de alguna forma también le estamos dando forma a las constantes que aparecen en la solución. Y esta condición de normalización no es ni condición inicial ni condición de frontera. Entonces, pueden existir otro tipo de condiciones, pero que de alguna forma me vayan determinando cuáles son estas dos constantes.
o tres constantes, o las constantes que aparezcan dentro de una ecuación de acuerdo al orden que tenga. Entonces eso es importante. De hecho, pongamos aquí como una pequeña observación. Observación, a pesar de tener una condición inicial y de 0 igual a 1, no fue posible encontrar todas las constantes. Entonces en este caso me refería a C1 y C2. Entonces vamos a tener que ir agregando condiciones. De hecho vamos a ir a la otra página porque aquí me quedo sin espacio. Entonces, como les dije, pueden existir condiciones de frontera y condiciones iniciales. Entonces, bueno, en principio, ¿cuál es la diferencia entre una condición y la otra condición? Por ejemplo, supongamos que estoy estudiando esto en un intervalo, no sé, desde A hasta B. Entonces aquí tengo soluciones de mi ecuación diferencial. No sé, voy aquí, mi función tiene una cierta forma, qué sé yo. Esta es, no sé, pues la forma, la gráfica, la curva que tiene mi solución. Entonces uno tiene dos formas de darle condiciones. Una condición sería, como les dije, bueno, una condición inicial. Uno aquí, por ejemplo, va a suponer que en este puntito de acá va a tener una cierta forma. Entonces, no sé, pues, en I de A, vamos a decir que, no sé, esto vale C. Entonces sería una condición inicial. Y como la ecuación nos está pidiendo otra condición, podríamos decir, bueno, le damos otra condición que, en este caso, por ejemplo, supongamos que le damos una condición de frontera. Entonces supongamos que con frontera significa que le doy una condición en este sector y en este sector. Entonces, claro, en este sector ya estamos listos. Que fue lo que dije que era igual a C. Y podría darle aquí otro sector. No sé, por ejemplo, digo que en I igual a B, no sé, va a ser D. Entonces podría darle esas dos condiciones y con esas dos condiciones encontrar constante. Ahora, generalmente cuando uno le da este tipo de condiciones, que esto se llama condición de frontera, porque le da condiciones en esta frontera y en esta frontera, usualmente en este tipo de condiciones muchas veces no se encuentran soluciones. Existen ciertos problemas con las soluciones generales que uno encuentra. Es decir, a veces uno no encuentra ni el C1 ni el C2, a pesar que uno le dio las condiciones. Entonces hay pocas soluciones, en otras palabras, que satisfacen justamente una condición de frontera. Y por eso nosotros nos vamos a centrar más que nada en darle condiciones iniciales. Entonces una condición inicial simplemente, por ejemplo, sería darle condiciones en este sector de acá. Entonces, claro, le damos una condición acá. Entonces esa sería una condición inicial. Y la otra condición inicial podría dársela a la derivada de mi solución. Es decir, por ejemplo, digo que la derivada en el inicio va a valer D. Entonces esto sería una condición inicial, porque las dos condiciones se las estoy dando sobre este sector. Y en ese caso suelen existir mejores soluciones y de hecho se pueden encontrar soluciones de forma más sencilla. Y bueno, de hecho así como otra cosa, otra mención, cuando hablo de la derivada, usualmente uno se refiere que la derivada en un inicio, como dije, va a tener una cierta forma. En otra palabra estoy diciendo que la pendiente va a tener una cierta forma, como que estoy obligando a que la pendiente tenga cierto comportamiento. En el caso, por ejemplo, de si uno le da una cierta interpretación en un cierto modelo físico, entonces esta derivada en este caso sería, por ejemplo, si no, lo doy, no sé, por ejemplo, si les dije que era la derivada en A, entonces la interpretación que uno le da, por ejemplo, en condiciones físicas es que esta sería la velocidad en un inicio del problema que estemos estudiando. Obviamente esa interpretación va a ir dependiendo del fenómeno que uno esté estudiando de acuerdo al modelo que aparezca. Entonces, como les dije, eran dos tipos de condiciones. Entonces están las condiciones de frontera. Condiciones de frontera. Sí. En este caso, damos condiciones a los dos extremos del intervalo de la solución. Entonces, por ejemplo, aquí yo le dije que, no sé, si tengo un intervalo, por ejemplo, si tengo un intervalo, de hecho pongo un intervalo abierto acá, A, B, entonces estoy dándole condiciones a uno, a un extremo y al otro extremo. No sé, entonces, por ejemplo, aquí digo que esto vale igual a C, es una cierta constante, y en el otro extremo vale D.
Entonces sería como una condición de frontera. Solo le doy condiciones en la frontera. Usualmente este tipo de condiciones, haciendo un otro comentario, se suelen encontrar todo en ecuaciones diferenciales parciales. De hecho, ustedes cuando pasen al curso de DDP, ahí van a ver hartos tipos de DDP que justamente se le da condiciones en la frontera. Pero aquí, al menos en ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a darle más énfasis a condiciones iniciales. Entonces serían condiciones de frontera y la condición inicial, condiciones iniciales, como le dije, solamente se dan en un inicio. En un inicio del intervalo en el que uno está estudiando esta solución. Entonces, en este caso, solo se dan condiciones en el inicio del intervalo de solución. O en el inicio de donde uno esté interesado en la ecuación. Por ejemplo, puede que uno no esté interesado en este sector de acá, no sé, puede que sea desde acá. Entonces, desde acá a nosotros nos interesa, por ejemplo, estudiar la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, desde punto A1, uno le interesa dar las dos condiciones iniciales. Entonces, aquí yo evalúo y también aquí evalúo con la derivada. Entonces, bueno, pues digo que aquí como que va a depender. Puede ser aquí o aquí. Que de hecho aquí pues en este caso solo dan condiciones en el inicio del intervalo. O desde el punto en el cual estemos interesados en estudiar esta solución. Entonces en este caso yo le decía, por ejemplo, que aquí uno se puede tomar, no sé, pues, nuevamente, si el intervalo tiene esta forma, entonces uno se puede tomar dos condiciones. Por ejemplo, esta condición, bueno, en realidad, primero sin la derivada y después con la derivada. Entonces uno podría hacer esas dos condiciones iniciales. Entonces, como le dije, nosotros vamos a darle énfasis a esta parte de acá. Ahí nosotros vamos a estar más interesados. Y en base a estas condiciones, ahora vamos a anunciar el teorema de existencia y unicidad, en este caso de segundo orden. Que de hecho va a ser todo muy similar a lo que hicimos en primer orden. De hecho, las condiciones van a ser prácticamente las mismas, solo que vamos a agregarle una condición adicional porque ahora es de segundo orden. Entonces va a aparecer como una información adicional. Entonces creamos aquí teorema. Teorema, esto sería el teorema de existencia y unicidad en segundo orden. Entonces, recordemos que cuando hablo del teorema de existencia y unicidad en primer orden, nosotros pedíamos que la función f, que era la función que, bueno, si tenía por ejemplo esta forma, entonces esta función de acá nosotros pedíamos, bueno, que en un cierto conjunto abierto, esta función sea primero continua y que si yo calculo sus derivadas existan. Es decir, que no se indefinen ni nada por el estilo dentro de D. Es decir, que existan y además que la derivada con respecto a I sea continua dentro de justamente este conjunto abierto D. Entonces, si se dan esas condiciones, uno podía asegurar que bajo un cierto punto x0 y 0 dentro de D, uno siempre podía asegurar de que con esas condiciones, en este puntito, iba a existir una solución única para esta ecuación diferencial. Y una solución, cuando hablaba de solución única, me refería a que si encontraba otra solución que justamente también su condición inicial se encontraba en este punto, necesariamente esa solución tiene que ser la misma que la otra que habíamos encontrado, necesariamente. Entonces ahí no hablaba de la unicidad. Y la existencia, bueno, la existencia hablaba, o sea, la existencia viene por el lado de que obviamente estamos hablando ya de una solución que existe. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, es una solución única, bueno, ahí estamos hablando obviamente de la existencia. Entonces, eso nos decía el teorema. Si se cumplían las condiciones sobre el conjunto, o sea, sobre la función f en el conjunto abierto D, entonces obviamente íbamos a tener una solución en un cierto intervalo. Que de hecho ese intervalo también iba a estar dentro, no iba a ser adentro, iba a ser alrededor de nuestra condición inicial. Entonces aquí va a ser exactamente lo mismo, salvo que ahora vamos a necesitar otra derivada adicional. Porque ahora la función f no solamente tiene x e y, ahora la función f tiene x, y
e y'. Entonces vamos a pedir además que existan condiciones sobre esta variable. Así que vamos a necesitar que si derivamos con respecto a esta tercera componente, no sé, pues si esto lo escribimos en términos como de variable, entonces nosotros vamos a esperar que la tercera componente, su derivada, sea continua dentro del conjunto D. Bueno, y lo mismo también con la otra variable. También esperamos que esas dos sean continuas. Entonces es más o menos similar a lo anterior. Entonces enunciemos. Entonces sea f una función definida dentro de un cierto sector de R3. Ahora ya no es R2, sino R3, porque ahora tenemos tres variables. Entonces esta es una función continua en D. Bueno, aquí que es un conjunto abierto. Entonces supongamos que la derivada de la primera variable, la derivada de la segunda variable de esta función y la derivada de la tercera variable de esta función. Aquí estoy viendo esto como variables. No estoy diciendo que esto sea la solución, porque la solución sabemos que es una función. Entonces, aquí simplemente estamos viendo como que estudiamos el comportamiento de f como si fueran variables lo que se encuentra dentro de la función f. No como que fueran las soluciones o las derivadas de la solución. Entonces, supongamos que estas derivadas existen en D. Y como le dije, cuando hablo de existen me refiero a que estén bien definidas, que no se indefinan, no se vayan a infinito ni nada por el estilo en algún punto dentro de D. Entonces, supongamos que existen y que su derivada con respecto a y con respecto a z son continuas sobre D. Entonces, en base a estas condiciones, si nosotros tomamos un punto fijo dentro de D, entonces sea x0 y 0 z0, un punto fijo, pongamos aquí entre paréntesis fijo, que al fin y al cabo este punto fijo, que van a ser aquí numeritos estos de acá, van a ser mis condiciones iniciales del problema. Entonces, dado ese punto, entonces esta ecuación diferencial de segundo orden con f de x, bueno, ahora ya aquí cambio porque yo le dije en un principio que aquí tengo x y z como variables. Cambio, ahora que tengo la ecuación diferencial, aquí consideramos esto como f de x, aquí como y como y'. Entonces aquí me quería y aquí me quería y'. Y también vamos a considerar, en este caso, que en x0 esto va a valer y0 y que en y' en 0, o sea, en z, o sea, en x0 va a ser igual a z0. Entonces, esta edo tiene solución única. En este caso nosotros le llamamos u. Que en realidad el u simplemente es para decir, ¿sabes? Como una forma de hacer referencia a que es la solución única. En realidad que uno podría obviamente ponerle otro nombre. De hecho, usualmente uno suele ocupar en las soluciones siempre la misma variable. Entonces uno siempre a esto simplemente le llama i. Pero aquí vamos a llamarle u para ser un poco más formales. Entonces va a existir una única solución u dentro de un cierto intervalo i de los reales, tal que i es un intervalo alrededor del x0 que verifica que al evaluar esa solución única sobre x0, esto me va a dar i de 0 y que además la pendiente en x0 de esa solución única va a ser z0. Entonces, como le dije, al fin y al cabo, uno se puede dar cuenta que este teorema es prácticamente idéntico al teorema que vimos en primer orden, solamente que ahora extendemos todo un poquito más. Entonces ahora ya no trabajamos en R2, sino que trabajamos en R3. Entonces ahora existe otra variable que vamos a llamar z. Y entonces va a existir otra condición adicional porque estamos hablando de otro orden. Entonces aquí estamos hablando de segundo orden.
Entonces como que todo lo mismo, solamente que se generalizó un poquito más, a una variable más. Entonces este va a ser el teorema que nos va a verificar todas las ecuaciones que vamos a ver a lo largo de la próxima clase. Entonces, vamos a la otra página, que me estoy quedando aquí sin espacio. Entonces, observación. Con las condiciones del teorema. Con estas condiciones, como son muy similares, vamos a decir que la EDO de segundo orden que estamos trabajando ahora va a tener una solución máxima. Y por lo tanto también va a tener un intervalo maximal. ¿Y qué significa? Bueno, haciendo un recordatorio, ¿qué significa esto? Significa que no va a tener una continuación esta solución. Es decir, si nosotros encontramos la solución, no sé, de esta forma y decimos, bueno, su intervalo maximal va a ser este de acá, entonces no existe forma de que esto pueda continuar por acá. Esta es la máxima solución que podemos encontrar de acuerdo a nuestra ecuación diferencial. Porque no se puede que, por ejemplo, por acá, no sé, pues esta cosa sea, no sé, sea así, pero no sé, pues esto sea en el intervalo aquí maximal, pero puede que de aquí en adelante, no sé, esto se me indefina. Se va para acá y no sé, esto se va para acá. Entonces, obviamente, toda esta parte de acá no va a existir para nosotros, porque se va a indefinir. Entonces, eso como pequeño como recordatorio. Entonces, en base a estas condiciones de este nuevo teorema, también vamos a tener una solución maximal y un intervalo maximal. Entonces, esta EDO, bueno, con esta EDO me refiero a esta de acá. Pongamos aquí 1. 1 tiene solución maximal. Entonces también tendrá un intervalo maximal. Entonces se va a seguir todo cumpliendo más o menos igual a como lo teníamos en primer orden. Entonces ahora, en base a esto, veamos algunos casos de distintas ecuaciones diferenciales, que son como casos bien sencillos que son fáciles de resolver. Entonces, creamos aquí caso 1. Entonces el caso 1 simplemente es como el ejemplo que vimos recién. Bueno, aquí creamos esto. Pongamos aquí un color para que quede más bonito. Ahí sí. Entonces, claro, aquí el caso más sencillo, el que vimos como el ejemplo que vimos recién. Que en este caso, por ejemplo, tengo la segunda derivada y aquí tengo simplemente f de x. Bueno, aquí si suponemos todo el rato en estos casos de que trabajamos con las mismas condiciones del teorema, es decir, por ejemplo, esta función de acá va a ser continua y su derivada existe en x, entonces al integrar con respecto a x, nosotros teníamos simplemente esta cosa de acá. Esta era la integral de f de x más una constante c1. Supongamos aquí que de aquí en adelante trabajamos con las condiciones del teorema anterior. Esto para no tener problemas con las afirmaciones que voy a hacer a continuación. Entonces, claro, en este caso estamos asumiendo de que esta función va a ser continua, así que no vamos a tener ningún problema con su integral. Su integral va a existir sin ningún problema. Entonces, bueno, si aquí vuelvo a integrar, de hecho toda esta parte de acá podríamos llamarle, no sé, f de 1, que esta sería, por ejemplo, su integral de esta función f. Entonces, si volvemos a integrar con respecto a dx, obtendríamos justamente la solución. Que esto sería la integral de f de 1 de x más c1 de x más c2. Entonces, este sería simplemente, como le dije, el ejemplo y sería súper sencillo este caso. Simplemente habría que integrar dos veces. Bueno, quizá la complejidad vendría por la forma que tiene esta función f. Puede que sea muy complicada de resolver su integral. Porque obviamente no todas las integrales son sencillas de resolver. Pero en principio sabemos que su solución va a tener esta forma de acá. Esta de acá. Y bueno, esta cosa de acá son constantes. Constantes, está acá constante. Entonces, como dije, ese sería el caso 1. Ahora vamos a un caso 2. Entonces, en este caso 2,
supongamos que, por ejemplo, que tengo una función un poquito más complicada. Ahora ya no va a ser simplemente con f de x. Entonces supongamos que ahora tenemos aquí f de x, y'. Entonces, en este caso, usualmente lo que se suele hacer es tomar esta parte de acá y hacer un cambio de variable. Vamos a decir, bueno, la derivada de nuestra solución va a ser b, una función b de x. Y de ahí se arregla un poquito la ecuación y obtenemos una ecuación de primer orden. Entonces, haciendo un cambio de variable, en este caso vamos a decir, por ejemplo, que tenemos una nueva función b de x igual a la derivada de y. Entonces, si hacemos este cambio y ahora no sé, supongamos que esta cosa acá la derivamos, entonces aquí vamos a tener la derivada en b y aquí vamos a tener la derivada de segundo orden. Entonces aquí, bueno, no hice nada del otro mundo, simplemente derivé. Vemos aquí que derivamos. Entonces, ahora puedo hacer un cambio de variable con respecto a esta. O sea, puedo llegar y cambiar. Por ejemplo, en este caso, toda esta parte acá vamos a llamarle b. Y toda esta parte acá va a ser b'. Entonces, esto implica que ahora la ecuación a resolver sería b' igual a f de x, b. Entonces, ahora tendríamos una EDO de primer orden. EDO de primer orden. Entonces este caso es súper sencillo. Simplemente hacemos el cambio y ahora nos enfocamos en resolver una ecuación de primer orden. Y luego que encontremos una solución, porque en este caso vamos a encontrar una solución b de x sobre esta ecuación de primer orden, de acuerdo a algunos de los métodos que ya conocemos, podemos encontrar ahora el y. Porque si encontramos de alguna forma podemos encontrar ahora tenemos que resolver ahora otra ecuación de primer orden, que en este caso sería para encontrar y. Que de hecho, eso también va a ser una especie de patrón que puede que ustedes vean después en cursos superiores. Que muchas veces cuando uno tiene una ecuación de, no sé, pues de orden, digamos, no sé, una ecuación de orden 10 por decir algo. Supongamos que tengo una derivada de, o sea, tengo 10 veces la derivada. Entonces a veces lo que uno suele hacer es tomar esa ecuación de orden 10 y dejarla como 10 ecuaciones de primer orden. Entonces va a tener ahora 10 ecuaciones. Aquí 10 ecuaciones, pero todas van a ser de primer orden. Y me encargo de resolver todas esas ecuaciones. Y de ahí podría encontrar justamente el y. Entonces eso va a ser como un patrón súper común. De hecho, hay otros métodos que no necesariamente tienen que ser con funciones de este estilo, donde se suelen hacer cosas así. Pero bueno, aquí enfocándonos en este caso, simplemente si tenemos algo así, entonces lo reducimos a algo de primer orden. Y encontramos b y después de b podemos encontrar y. Resolviendo nuevamente otra ecuación de primer orden. Entonces veamos un pequeño ejemplo, para que se entienda un poquito mejor. Entonces, ejemplo. Supongamos que, no sé, tengo aquí una ecuación x por y de prima prima más 3 y prima igual a 4x. Entonces, bueno, aquí obviamente estamos buscando soluciones en un intervalo donde x sea distinto de 0. Porque si x es buscamos soluciones en x igual a 0, entonces toda esta parte acá desaparece. Y no estamos interesados en resolver algo de segundo orden. Entonces vamos a buscar intervalos donde x no sea simplemente el 0. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, digamos aquí que esto va a ser, vamos a buscar soluciones ahí distintas de 0. Entonces aquí habría que hacer un cambio de variable. Porque aquí simplemente, justamente tendríamos algo de esta forma. Porque fíjense que, bueno, si aquí yo despejo el y', simplemente voy a tener variables en x y en y'. Bueno, esto también es un x. Entonces solamente aparecen cosas en x e y'. Así que justamente se puede aplicar el cambio de variable que nosotros vimos recién. O sea, aquí decimos que b es igual a y'. Entonces esto implica que va a ser x por b', porque esta sería la segunda derivada, entonces sería derivar nuevamente con respecto a b, más 3b porque este era un y', igual a 4x. Entonces al fin y al cabo, bueno, si arreglo un poquito más esta ecuación, me quedaría aquí b' igual a menos 3b partido en x más 4. Entonces esta sería una EDO
lineal de primer orden. Entonces después ahí, al hacer este cambio, simplemente nos tenemos que enfocar en resolver ahora esta ecuación. Como es una ecuación lineal de primer orden, nosotros sabemos que podemos aplicar la fórmula de Leibniz. Entonces simplemente aplicamos la fórmula y encontramos B. Y B tiene una cierta forma. Y sabemos que esa forma que va a tener, después la igualamos a esta parte de acá, a la solución que recién obtuvimos. Y ahí podríamos encontrar nuevamente, bueno, si es que se puede resolver, encontramos la ecuación para ahí. Entonces, de aquí aplicamos la fórmula de Leibniz. De esta forma vamos a encontramos, y así encontramos B. Y si encontramos B, entonces podemos encontrar, ahora nos quedaría una ecuación de primer orden para I. Y de esa ecuación de primer orden vemos si se puede resolver con alguno de los métodos que ya conocemos, y después encontramos I. Entonces de aquí deberíamos poder encontrar I. Con algún método de primer orden. Entonces, en otras palabras, hacer el cambio de variable simplemente me reduce, como le dije, algo de primer orden a dos problemas de primer orden. Uno para resolver B y otro después para resolver I. Y B' en este caso. Entonces, esa sería como la idea a seguir. Entonces vamos a ir a la... Bueno, igual puedo escribir aquí que, como les dije, pasamos algo así. Df de xy prima, f de x y prima, y pasamos algo b de x, f de x de b. Ahora, se puede hacer algo similar con otro tipo de ecuación diferencial, donde, por ejemplo, ahora en vez de tener el x voy a tener aquí un y. Entonces voy a tener y e y prima. Y también se puede hacer el mismo cambio de variable, pero con una pequeña sutileza. Entonces vamos a ir a la otra página. Entonces, caso 3. Entonces en este caso vamos a decir que tengo aquí la doble derivada. Y vamos a decir ahora que tengo aquí f de y e y prima. Entonces, como les dije, ahora cambiamos. Delante teníamos aquí un x, ahora simplemente tenemos un y. Entonces, también podemos tener ecuaciones diferenciales donde no va a aparecer el x de forma explícita. Y aquí vamos a hacer exactamente el mismo cambio de variable. Entonces aquí decimos que b es igual a dy de x. Entonces, la pregunta es, bueno, si se resuelve de la misma forma, deberíamos tener exactamente lo mismo que acá. Es decir, deberíamos tener algo exactamente igual a esto, y la respuesta es no. No vamos a tener exactamente lo mismo. Porque si yo hago este cambio acá, fíjense que en el caso anterior, la función pasaba de x a y' a x y b. Entonces, llegar y hacer este cambio de acá nos sigue manteniendo el x, pero aquí no hay ningún x. Entonces no podemos llegar y hacer exactamente el mismo cambio. O sea, vamos a hacer el mismo cambio, pero vamos a hacer una pequeña sutileza antes de realizar el cambio sobre este tipo de ecuación. Y es la siguiente sutileza. En este caso, si nosotros volvemos a derivar con respecto a b, nos quedaría esto, ¿cierto? Nos quedaría aquí y... Bueno, nos quedaría la segunda derivada con respecto a y. Entonces, fíjense que aquí, por regla de la cadena, podría expresar el de b como de y de dy de x. Esto sería por regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, con este cambio de variable, lo que estamos haciendo ahora es decir, bueno, la función b ya no va a ser una función de x. Vamos a dejar la b como una función de y. Entonces, por eso aquí hacemos una regla de la cadena. Cambiamos la variable. Hacemos un cambio con la composición de la función, en otras palabras. Entonces nos quedaría algo de este estilo con la regla de la cadena. Y de aquí nosotros sabemos que esta parte de acá ya la conocemos, que sería b. O sea que esta parte de acá nos quedaría b.
Así que esto implica que la segunda derivada de y en x se puede expresar como, bueno, b por esta parte de acá, que sería de b, pero ahora en dy. O sea, está derivada con respecto a y no con respecto a x. Entonces esa es la pequeña sutileza que hay que hacer para no llegar exactamente a lo mismo que acá. Para no llegar a un cambio en el que también va a depender de x. Porque aquí, como le dije, no depende de x, depende de y. Entonces tenemos que hacer ese pequeño cambio. Entonces ahora que hacemos esto, simplemente reemplazamos. Entonces vamos a reemplazar esto acá. Se nos quedaría lo siguiente. Entonces, esto implica que nos quedaría aquí b de prima, pero b de prima con respecto a y, porque ahora estamos diciendo que b depende de y. Y esto va a ser igual a f de y b. Entonces nos quedaría de esta forma ahora la ecuación a resolver. Bueno, aquí de hecho me faltó algo. Bueno, aquí me faltó un b. Claro, porque estamos diciendo que toda esta segunda derivada va a ser igual a toda esta cosa de acá. Sería b por esta parte de ahí. Entonces, como resumen, estamos pasando de esto. Entonces pasamos de esto. Y con el cambio, con este cambio y diciendo ahora que b es una función de y, llegamos a una nueva ecuación diferencial, que era b por db de y igual a f de y por b. Entonces ahora después nos encargamos de resolver esta ecuación de acá. Entonces nuevamente pasamos de algo de segundo orden a algo de primer orden. E intentamos resolver esta ecuación. Y al resolver esta ecuación de primer orden, deberíamos encontrar b en términos de y. Y al encontrarlo de esta forma, después deberíamos ver cómo nos quedaría nuestra ecuación diferencial. No sé, aquí nosotros obtenemos que b va a tener una cierta forma. Y aquí volvemos con el cambio de variables. Nos retrocedemos, por así decirlo. Entonces decimos que esto va a ser igual a de y de x. Entonces ahora después nos encargamos de resolver esta parte de acá. Es decir, de y de x igual a toda esta cosa que encontramos ahora. Y ahí sería otra ecuación diferencial a resolver de primer orden. Entonces, nuevamente, de aquí encontramos b en términos de y. Y aquí aplicamos, entonces aquí aplicamos que de y va a ser igual a toda esa cosa ahí. Y después nos encargamos de resolver esta ecuación de acá, con algunos de los métodos que ya conocemos. Y de aquí deberíamos poder encontrar de y en términos de x. Entonces, como les digo, hay que resolver dos veces una ecuación de primer orden. Entonces, este sería el caso 3. Cuando se encuentran ecuaciones de este estilo, se suelen hacer cosas como esta. Entonces, un ejemplo, que de hecho se lo voy a dejar como ejercicio porque es súper sencillo. Habría que hacer exactamente lo mismo que en este caso 3. Sería reducir, pongamos aquí reducir a una EDO de primer orden la ecuación, en este caso y por y prima prima menos y prima al cuadrado igual a 0. Entonces fíjense que esta ecuación de acá justamente es esta ecuación de acá. Así que justamente se puede hacer este cambio de acá. Porque fíjense que si yo aquí despejo el y de prima, el y de prima prima, aquí me quedaría y prima al cuadrado partido en y. Obviamente estamos buscando soluciones no triviales, así que por eso es que puedo dividir por y. Entonces, esta ecuación de acá, claramente esta parte de aquí, sería igual a f de y por y prima. No aparece ningún x. O sea, aquí podemos hacer justamente ese cambio que les decía. Entonces, pongamos aquí entre paréntesis que al proceder buscamos soluciones no triviales. Así que vamos a decir que y es distinta a 0 para todo x en algún intervalo y donde esté definida esta ecuación. Entonces ahí ustedes simplemente despejan
y aplican aquí el cambio de variable y obtienen una ecuación de primer orden. Y ahí después pueden ver si incluso pueden resolver esta ecuación y pueden ver si pueden encontrar el i. Pero como digo, se lo dejo como ejercicio. Entonces, eso sería con respecto a ecuaciones o sea, como con ecuaciones típicas que aparecen de segundo orden. Entonces, ahora que hemos visto esto, veamos una extensión del tema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces, ahora vamos a ver ecuaciones lineales de segundo orden. Entonces, vamos a ir a la otra página. Entonces, pongamos aquí E2 lineales de segundo orden. Aquí igual nos vamos, de hecho probablemente varios días nos vamos a detener en ecuaciones lineales de segundo orden. Vamos a ver varios tipos porque aquí igual se puede sacar harto y aparte que suelen aparecer todo tipo de ecuaciones. Entonces vamos a ver, de hecho vamos a tener que definir una cosa que se llama un operador diferencial lineal. Vamos a definir algo que se llama el Wronskiano, que es súper común, que suele aparecer mucho el Wronskiano de una ecuación diferencial. Y vamos a intentar ver cómo se comportan este tipo de ecuaciones y bajo qué condiciones puedo resolverlo. Porque van a existir condiciones donde no va a ser tan sencillo llegar y resolver una ecuación lineal de segundo orden. Entonces, bueno, la pregunta es cómo van a ser las formas de esta ecuación. Entonces, escribamos que sea, en este caso, una función a sub 0 de x por i de prima prima más a sub 1 de x por i de prima más a sub 2 de x por i igual a otra función phi de x. En este caso, bueno, esta ecuación la vamos a llamar una ecuación diferencial lineal de segundo orden y vamos a suponer todo el rato que todas estas funciones de acá van a ser funciones continuas en un intervalo. Entonces van a ser funciones continuas en un intervalo de los reales. Entonces, esta va a ser la ecuación, esto va a ser una edo lineal de segundo orden. Obviamente, en esta forma, nosotros vamos a suponer que esta función de acá tiene que ser siempre distinta de 0. Porque si es igual a 0, entonces toda esta parte acá desaparece y no tendríamos una ecuación de segundo orden. Entonces, mínimo, siempre vamos en toda la teoría de esta sección, vamos a suponer siempre que trabajamos con algo distinto de 0 en esta parte de acá. Entonces, se supone que a sub 0 de x va a ser distinta de 0 para todo x en el intervalo. Eso es lo primero. Entonces, bueno, la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la ecuación lineales de primer orden? ¿Cuál es la relación? ¿Por qué las dos se llaman lineales? Y es porque, de hecho, esta cosa de acá, como le dije, se parece mucho a la de primer orden. Recordemos que la de primer orden era como i de prima igual a un a de x más b de x. De hecho, nosotros podemos dejar esta de segundo orden de una forma similar a esta de acá. Entonces, de hecho, podríamos aquí dividir por a de sub 0. Entonces, por ejemplo, si aquí dividimos, nos quedaría lo siguiente. Si dividimos con respecto a sub 0 de x, nos quedaría aquí i de prima prima más... Bueno, aquí nos quedaría una división, nos quedaría a sub 1 dividido en a sub 0 al dividir. Entonces aquí a esa división la vamos a llamar p de 1 de x por i prima y a la segunda división que aparece acá la vamos a llamar p de 2 de x y igual y a la división de acá la vamos a llamar g. Aquí me estoy pegando a la anotación que suele ocupar el libro de apuntes de ecuaciones diferenciales de la USACH, para que tengamos como la misma anotación. Bueno, esta parte de acá, como le dije, esto va a ser la división de esto va a ser la división de esto, y esta va a ser la división de que esto era a sub 1 partido en a sub 0. Entonces, fíjense que, bueno, si aquí yo despejo con respecto a prima,
me quedaría algo así. P2i más g. Y de hecho esto ya se parece mucho a la ecuación de lineal de primer orden, que habíamos dicho que esto era a de x por i más b de x de pri. O sea, por b de x de b de x, simplemente. Entonces fíjense, claro, que se parece mucho. Simplemente que, claro, esta parte de acá sería como esta parte de ahí, esta parte de acá sería como esta parte de acá, y esta parte de acá, bueno, aparece por el tema de segundo orden. Pero claro, las dos son como ecuaciones lineales. Se puede saber como que está la conexión. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, nosotros hemos visto que recién vimos el tema del teorema de existencia de unicidad. Entonces uno espera que obviamente esta ecuación de acá cumpla con esa condición. De hecho la cumple, porque nosotros estamos suponiendo que estas funciones de acá son continuas. Entonces ese hecho me deja exactamente las condiciones que yo necesito para que se cumpla el teorema. Porque recordemos que la función f que aparece, esta función f de x, de y, estamos pidiendo que sea continua. Y de hecho, bueno, también pedimos que su derivada en dos variables sea continua. Si uno aplica esas condiciones, o sea, si uno quiere ver si se cumplen esas condiciones sobre esta ecuación, uno de hecho puede comprobar que se cumplen. Entonces, de alguna forma estamos diciendo que este tipo de ecuación diferencial de segundo orden sí tiene soluciones y aparte son únicas. Así que nosotros les damos condiciones iniciales. Entonces pongamos aquí como nota. Es fácil comprobar que esta ecuación satisface el teorema de existencia y unicidad. Entonces, si quieren, lo pueden hacer. Entonces pongamos aquí como ejercicio. Simplemente hay que comprobar, ver que la función f es continua y que su derivada en y y en z van a ser también continuas. De hecho, la expresión que uno obtiene va a quedar en términos de funciones continuas, entonces por lo tanto, esas derivadas van a ser continuas dentro de una cierta región D. Región D en este caso de mi espacio R3. Entonces, eso con respecto, esto sería como una pequeña introducción al tema de ecuaciones de lineales de segundo orden. El lunes deberíamos continuar con esta materia. Bueno, ahora me queda poquito tiempo y iba a definir una cosa que le dije en un principio que se llama el operador diferencial lineal. Pero mejor lo defino el lunes, para que partamos con eso, porque ahí vamos a ver varias definiciones y teoremas que tienen que ver con esa definición. Entonces, para que no perdamos el hilo en ese sentido, partimos el lunes con la definición de un operador diferencial lineal. Y ahí les voy a explicar un poquito de qué se trata este tema del operador y cuál es la diferencia con una función normal. Pero eso, solo, como digo, se lo explico el lunes para no complicarnos tanto la existencia. Ahora, con respecto a la prueba, yo le dije que la materia que entra sería hasta lo que se ve esta semana. Es decir, lo que se ve la próxima semana no debería entrar a la prueba. Entonces, en el caso hipotético que llegase a preguntar algo de segundo orden, van a ser cosas de este estilo. Van a ser cosas bien sencillas. O quizá no van a ser exactamente este tipo de casos, pero van a ser casos donde hay que hacer un cambio de variable. Algo que sea similar a estos casos que vimos aquí. Entonces esto sería lo más que podría entrar en la primera PEP. Si que llego a preguntar de cosas de segundo orden. Porque aún no tengo la prueba completa. Aún no he visto todos los ejercicios. Entonces aún no le puedo asegurar si entra o no entra algo de segundo orden. Pero en el caso de que llegase a entrar sería algo bastante sencillo algo así. Se lo confirmo en todo caso la próxima semana, porque ella debería tenerlo bien claro de qué cosas voy a preguntar y qué cosas no voy a preguntar, para que también sepan realmente cuáles son las cosas que voy a preguntar. De hecho, probablemente les voy a decir, no sé, pues en el ítem 1 voy a preguntar de esta materia para que se vayan preparando un poquito y no estén tan perdidos en ese sentido. Entonces eso, ¿alguna duda de la materia o de algo? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, si no hay duda, lo dejaríamos hasta alguien me escribió algo. Yo, Camila. Y ¿Me escuchas ahora? sí, ahora sí, ahora sí. Ahora Ahora sí. sí. Ah, ya. Es que era una pregunta con respecto a la fecha de la prueba. ¿Sí? Porque
En la garantía del paro salía que del 27 al 30 no se podía hacer prueba. Entonces estábamos hablando en el grupo si se podía correr como para el 3, que es la fecha más cercana, el lunes. Ah, no cachaba eso del... ¿En qué parte sale? No, no había leído. O sea, si no no la hubiese dejado el 28. Entonces dijeron en el grupo entonces si se podría correr como para el 3, que creo que es lo más cercano para hacer el lunes. Sí, sí, o sea, o sea, deja pensarlo bien, porque, o sea, ¿en qué parte sale eso del palelo bien? Porque, para, claro, para no, no estar infringiendo ninguna ley. ¿En qué parte sale eso? De que no se puede hacer ni el 30 ni el Ahí en el comunicado. comunicado. Ah, ya, voy a leer el comunicado. Sí, sí, no, no tendría ningún atado en cambiar la fecha. Ahí lo leo bien, pero sí. ¿Para cuándo dices tú? Para el. Para el 3, el lunes 3 de enero. Y como el Sí. control, el 2 El, el 15. el problema de dejarlo el 3 habría que dejarlo el 4. Porque. Y si es que lo dejo el 3 tendría que ser en un horario distinto De al la de clase. clase. Y la idea es que. Quiero igual darle un poco de tiempo o sea, darle su tiempo a la prueba. No quiero que sea de 3 horas, 3 horas y media. La idea es que sea como de 12 horas y que tengan 12 horas para hacer la prueba. Entonces, por ejemplo, si se las dejo después del horario, porque el día lunes tenemos clase en teoría hasta las 12:30. Entonces, si Mm. les dejo 12 horas, tendrían hasta la noche, hasta la madrugada haciendo la prueba, entonces tampoco no es la idea. Entonces, yo en principio la dejaría para el martes 4, porque el martes 4 ahí no tenemos ningún horario de clase y también por ley no se puede hacer pruebas o evaluaciones en el horario de clase, o que tope con el horario de clase. Entonces, en principio, si hacemos el cambio, podría ser para el martes 4, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Igual que el control, como 12 horas. La diferencia, Sí, ¿sí? La diferencia es que a diferencia del control, no van a ser 3 horas y media. Ahí, como le digo, tienen desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde para hacer la prueba. Esa sería la diferencia. Pero en ese caso, claro, prefiero dejarlo para el martes 4, por si no tienen drama, no tienen problema. Bueno, y tampoco igual no se podría correr mucho más porque claro. claro, va a chocar con el control 2, va a chocar con la PEP 3, o sea, con la PEP 2, va a chocar con la PEP recuperativa y están súper apretados los tiempos. Entonces, lo más sería el martes 4. Pero ahí, háblelo bien entre todos ustedes y lo confirmamos el lunes. El lunes confirmamos bien en la fecha, pero yo iría el martes 4, en principio. Así que eso. Ya, profe. Ya, que estén bien. Gracias. Chau, chau. Cuídense. Sí, que no hay más dudas. Chao, No hay más. profe. Ya, chau. Chau, chau.